Buenos días a todos. Vamos a comenzar la exposición del tema primero del programa, la filosofía y sus partes, que había quedado interrumpida por la suspensión de las clases presenciales debido al coronavirus. En fin, vamos a ver si en unas grabaciones de vídeo podemos exponer este tema para que pueda ser seguido por todos los alumnos del curso. Habíamos empezado ya a exponer este tema y había remitido a algunos escritos míos complementarios en los que desarrollo ideas parecidas. Me refiero sobre todo al libro Introducción al Pensamiento Hábil, en el apartado que es filosofía, página 52 a 65, hay un esbozo aquí de este tema, como lo vamos a desarrollar, lo que pasa que ya es de hace unos 10 años. Y entonces me remito también a otra reexposición de este tema que hice hace 2 años aproximadamente, con el mismo título, que es filosofía, y que está publicado en este libro mío, Pensar con las manos, que es un conjunto de artículos. Aquí está en la página 204 hasta la página 216 está desarrollado este tema. También lo podéis encontrar, como ya os dije, en mi página web. En el apartado artículos académicos está este artículo, podéis leerlo también en mi blog, que se accede a él a través de la página web, creo que se publicó en 2018. Bien, una vez dicho esto, vamos a intentar exponer el tema de la forma más sintetizada posible y de la forma más clara. En principio tenemos que empezar esta asignatura hablando de la definición de la filosofía. Como ya dije otras veces, normalmente cuando en otras facultades de ciencias, cuando se inicia una asignatura como física general, por ejemplo, pues claro, hay que explicar qué es la física y no suele haber problemas entre los físicos, están casi todos de acuerdo, lo mismo aquí en Europa que en China sobre lo que es la física, que están los manuales. La física trata de la materia, de los electrones, de los protones, del movimiento de los cuerpos, tiene unas partes, la cinemática, la dinámica, que son las partes de la mecánica, luego tiene otras partes que se fueron añadiendo posteriormente, la termodinámica, el electromagnetismo, la teoría atómica, en fin, todo esto, la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, en fin, esto es lo que no plantea problemas en este tipo de ciencias, pero cuando hablamos, no pasa lo mismo con otras ciencias que ya no son naturales, como las llamadas ciencias humanas. La historia, por ejemplo, hay más problemas entre los historiadores, ya no se ponen tan de acuerdo como los físicos a la hora de decir qué es la historia. Y en esto ya se aproximan a la filosofía, en la que realmente ya desde la época de los griegos hay lo que llamaban una diafonía tosofón, es decir, un desacuerdo entre los sabios, ¿no? Entre los propios filósofos a la hora de entender qué es la filosofía. Por tanto, tenemos que, ante todo, como ya empezamos a hacer en las clases, pues introducir algunos conceptos, algunas aclaraciones sobre lo que nosotros entendemos por filosofía. Primero, en la tradición occidental, que viene de los griegos, que es de donde sale la propia palabra, la palabra filosofía, que es griega, acuñada por Pitágoras al parecer, ¿no? Y que se suele definir por el amor al saber, el deseo de saber, el deseo de conocer. Esto es lo que caracterizaba el concepto griego, pero habría que diferenciarlo, este concepto griego de filosofía, de otros conceptos que hoy se usan
en relación con otras culturas o civilizaciones, como la civilización china o la civilización hindú, que han tenido pues un renacer después de en el siglo XX, en la segunda mitad, debido a los procesos de descolonización. Y en ese sentido pues se suele hablar también hoy de la filosofía china, de la filosofía hindú. El concepto de filosofía en este sentido tiene muchos usos. Nosotros vamos a fijarnos, ir delimitando las diferencias, los diferentes usos, sobre todo los que más nos importan, ¿no? En principio, como recomendé también como un manual de historia de la filosofía para aquellos que, un manual de consulta, una historia universal de la filosofía de Storic, que está en la bibliografía del programa. En este libro os dije que pues un libro que fue un bestseller, ¿no? Fue un libro muy leído en Alemania y está traducido al español. En la biblioteca de la universidad tenemos varios volúmenes que yo he comprado, ¿no? Para que los alumnos puedan consultarlo, sobre todo aquellos, primero los que no han recibido unos cursos previos de historia y filosofía, pues es necesario que se informen de la materia, ¿no? Y los que ya la han recibido en bachillerato, pues que consulten, que lo usen como consulta, ¿no? Entonces lo que tiene este libro, que lo pongo como un ejemplo de algo que está hoy un poco de moda también, ¿no? Que es con la idea del relativismo cultural, que todas estas ideas de la sociedad multicultural, ¿no? El multiculturalismo, lo que los alemanes llaman el multiculti, ¿no? Todo este tipo de, pues con estas ideas que implican una especie de relativismo, todas las culturas son iguales, y esto es, que es una ideología muy extendida hoy en Occidente y a nivel global incluso, pues en esta ideología pues introduce la idea de que la filosofía china ha sido marginada en los estudios de la filosofía occidental o la filosofía hindú, y que ya va siendo hora de que si se quiere hacer una historia global, ¿no? O universal de la filosofía, se incluyen estas filosofías. Entonces ya os dije en clase que este libro hace el esfuerzo de introducir en los primeros capítulos un resumen de lo que es la filosofía china, de lo que fue la filosofía china clásica, de Confucio, Lao Tse, todos estos autores, ¿no? O también resume la filosofía hindú, los Vedas, o el budismo, en fin, toda esta filosofía que se ha puesto de moda en Europa precisamente, primero en círculos, la filosofía hindú, ¿no? Sobre todo, primero en círculos minoritarios en la época de los románticos, en el siglo XIX, que se empiezan a traducir los textos védicos en la época de Schopenhauer, ¿no? Que era un gran degustador de estas filosofías hindúes. Pero a nivel ya masivo es en los años 60 en Estados Unidos, con la moda de los hippies y todo este gusto por las culturas orientales, de la meditación hindú. Todo esto está muy extendido, ¿no? Entonces, pues ha llegado a ser una exigencia que hoy se da incluso en universidades prestigiosas como en Cambridge, en Oxford, ¿no? Parece ser que los alumnos piden que al tener, claro, alumnos hoy en Cambridge que vienen de las antiguas colonias inglesas, de Indochina, de la India, de Pakistán, pues claro, estos alumnos, incluso chinos, estos alumnos pues parece ser que exigen que se dé una visión de la filosofía realmente global, que incluya la filosofía china y que no se explique solo a los filósofos occidentales, a Kant, a Descartes, sino que se explique a Confucio, a Buda, a todos estos pensadores. Y claro, esto es motivo de reivindicaciones de los estudiantes en estas universidades, ¿no? Y claro, el problema es el siguiente, que cuando se lee el manual de Story, se ve que hace el esfuerzo de introducir esta historia universal, pero lo que ocurre es que de hecho los capítulos dedicados a las filosofías no occidentales, como la hindú, la china, pues son los capítulos primeros, pero
el 80% de libros sigue estando dedicado a la filosofía griega y a la filosofía que llamamos europea, ¿no? La filosofía moderna. En ese sentido, pues parece que es muy difícil que se pueda equiparar, ¿no? De hecho, estas tradiciones. Esto ya es por una cuestión de hecho, pero al tratar de hacer un manual hay muchas dificultades porque la filosofía hindú, la filosofía china, las traducciones son complicadas, pero al margen de estos problemas filológicos, existe una razón más de fondo que nosotros ya expusimos, que utilizamos para diferenciar claramente estas tradiciones, ¿no? filosóficas. Se puede usar la palabra filosofía, que es una palabra griega que los chinos no conocieron, por supuesto, ni los hindúes, ahora la utilizan por el prestigio que tiene en Occidente. Pero se puede utilizar esta palabra para ya seguir hablando de la filosofía china, la filosofía hindú, si se quiere. Pero habría que tener en cuenta la diferencia importantísima que hay entre la tradición griega y estas otras tradiciones filosóficas. Y la diferencia está, como dijimos en otras clases, en que la filosofía griega supone como hecho que despierta todo este interés por la reflexión filosófica, como hecho fundamental, la aparición de la ciencia, ¿no? La primera civilización en que se constituye una ciencia como tal es la griega, con la geometría, ¿no? Y los primeros filósofos griegos son también geómetras, como Tales de Mileto, Pitágoras. Y en ese sentido, esto no ocurre en China porque ni en la India ni en otras civilizaciones, no digamos ya las civilizaciones precolombinas, aztecas o más, no conocían la ciencia en el sentido el concepto de ciencia como ciencia hipotético-deductiva, como una ciencia que no solamente son observaciones, sino que son demostración de teoremas, de una creación de un corpus cerrado de construcciones geométricas, matemáticas, por teoremas, por postulados, por axiomas. Todo esto, este es el método científico. El método científico, esto nace en Grecia y no existía antes. Lo que había antes de la aparición de la ciencia, con toda la trascendencia que tiene la ciencia en el mundo actual, que no estamos hablando aquí de la ciencia como si fuese algo que se les ocurrió a los griegos, sino que es que cambió completamente la historia. Y de hecho la civilización occidental, como vamos a ver, que fue una de las que recogió el legado científico y filosófico griego, pues no solamente lo recoge, sino que lo aumenta y lo multiplica hasta unos niveles que le han dado el predominio que todavía tiene en el mundo, ¿no? Frente a otras culturas, otras civilizaciones como la china o la hindú, que hoy China se está entrando en competencia, pero precisamente por la asimilación de toda la ciencia occidental. Y en este sentido, bueno, los chinos pueden discutir que no necesitan un Sócrates porque tienen pues, un Confucio, pero no pueden discutir que no necesitan la química occidental o la física atómica occidental porque tienen una química, una medicina como China. No pueden decir que no necesitan la medicina occidental, que está basada en las ciencias occidentales, como las ciencias duras, ¿no? Como la química, la biología, la física, que son ciencias que se crearon en Occidente. No pueden decir que la desprecian y que se quedan con su medicina alternativa, ¿no? En ese sentido, pues es evidente que tampoco, evidentemente, los chinos no dicen que hay una química china o una física china, ¿no? La química es la que es igual aquí en China y lo dicen porque si no, no tendrían bombas atómicas, por ejemplo. Y es lo que les da ese poder que tiene hoy China, que está resurgiendo, ¿no? Que la ha hecho independiente y la ha librado definitivamente del colonialismo occidental, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla de la filosofía, parece que no, que todavía se discute que la filosofía china pues, puede ser tan interesante como la griega, ¿no?
Esto es lo que creo que aquí se hace un poco de trampa, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la filosofía griega no tiene sentido si no se tiene en cuenta la aparición de la geometría, la aparición de una ciencia, la primera ciencia que se constituye en la República de las Ciencias, ¿no? Pues aparecerá la segunda ciencia importante, la física, aparece en Europa, ¿no? La civilización posterior, ¿no? Europea, que sucede a la grecorromana, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que es un hecho constitutivo del concepto de filosofía de los griegos, la reflexión sobre las ciencias, porque el concepto de filosofía que tienen los griegos, como ya dije en otras clases, no es una mera concepción del mundo, como si es la filosofía china o la filosofía hindú, son concepciones del mundo, Weltanschauung, como dicen los alemanes, ¿no? Concepciones del mundo que no solamente son propias de estas grandes civilizaciones, sino que se pueden rastrear ya en culturas previas, bárbaras o salvajes, cualquier cultura de los primitivos salvajes, ¿no? Que haya superado el ámbito de un salvajismo extremo, pues empieza a tener una concepción del mundo. Los indios navajos en Estados Unidos todos tienen su concepción del mundo, ¿no? Ligada a sus experiencias de cazadores, recolectores. Hay una filosofía ahí, se puede decir, hay una visión del mundo. Toda cultura, a partir de un grado que alcanza cierto desarrollo, necesita dar una explicación de qué es el mundo, quiénes somos, dónde venimos, tener un mapa de la realidad en la que viven, ¿no? Y esto ya aparece en las culturas, en todas las culturas antropológicas, ¿no? Las culturas históricas, grandes culturas o civilizaciones, como las llama Spengler, la China, la hindú, ¿no? Las 7 o 8 grandes civilizaciones que están en la historia, pues estas civilizaciones pues tienen su concepción del mundo más elaborada que las culturas primitivas, porque tienen un desarrollo mayor de la técnica, el desarrollo de la técnica, el conocimiento técnico es el conocimiento más antiguo por el cual nos diferenciamos de los animales, no tanto por la técnica misma, porque hay animales superiores que también manejan instrumentos técnicos, sino por la complejidad, ¿no? Y por la aparición de, precisamente una de las cosas que vamos a ver en este curso, la aparición de una mano, la mano humana, una mano por la bipedestación, todo esto que explica Darwin en El origen del hombre, pues es lo que nos dio la posibilidad de desarrollar una técnica muchísimo más compleja que cualquier animal, ¿no? y una transformación, que nos lleva a una transformación de la naturaleza y una adaptación de la naturaleza, de tal manera que esto es lo que caracteriza la historia humana, ¿no? Frente de los homínidos ya, ¿no? Frente a los simios o especies o animales de otros mamíferos o anteriores, ¿no? En ese sentido, la aparición de la técnica es un conocimiento en China, por ejemplo, cada vez que se está abriendo cada vez más China la investigación y en el siglo XX entonces se está descubriendo, estudiando la historia de China y se ve como China acumuló pues una cantidad impresionante de descubrimientos técnicos. Desde la pólvora, el papel, y todas estas cosas que se cuentan que llegan a Europa, que son los chinos los que las inventaron, ahí se adelantaron a muchas cosas occidentales. Sin embargo, China no tiene ciencia, ¿no? La ciencia la recibe de Occidente, a través de la colonización. Primero los españoles que llegan a China, los ingleses son los que entraron, holandeses también, con el comercio, pero los ingleses, sobre todo la colonización de Hong Kong, y toda esa vía es la que empieza a abrir las murallas chinas, ¿no? Y abrirse a Occidente. Entonces, en ese sentido, toda la ciencia de China vino haciendo. Por tanto, China como tal es una civilización precientífica, lo mismo que la India. La primera civilización científica es la griega, y por eso los griegos no desarrollan la filosofía solamente como una concepción del mundo, que ya la tenían
en sus mitologías, ¿no? La mitología famosa griega es una especie de concepciones del mundo fantásticas, ¿no? Pero lo que desarrollan, sobre todo los griegos, es la idea de una filosofía que pretende ser no una concepción del mundo, sino una ciencia. Con Aristóteles, por ejemplo, empieza ya a tomar esta forma, la metafísica, como la ciencia que se busca, la idea de hacer una filosofía, una explicación racional del mundo que vaya más allá incluso de las explicaciones de la ciencia, que Platón ya se da cuenta que las explicaciones científicas son muy precisas hasta las matemáticas, pero son parciales, no son explicaciones de toda la realidad, porque están limitadas por los axiomas, ¿no? Los axiomas que no se discuten, que se toman como evidentes y no se ponen en cuestión. Los axiomas de la geometría, de Euclides. Platón en este sentido pues se da cuenta de que además del conocimiento científico, que es muy superior, y a Platón se da cuenta, al conocimiento puramente por opinión, de la doxa, la distinción que hace Platón en doxa y episteme, ¿no? La doxa es conocimiento por los sentidos, conocimiento por opinión. Las matemáticas empieza a ser episteme, conocimiento preciso, seguro, el conocimiento racional. Pero Platón además añade, con el famoso mito de la caverna, que ya comentamos en la clase, cómo es necesario también un conocimiento racional que vaya más, que sea global, ¿no? que intente cubrir toda la realidad, que explique el último fundamento de toda la realidad, que sería para el prisionero de la caverna cuando sale de la caverna y ve el sol, ¿no? El sol es la última explicación de aquella luz que entra en la caverna. En ese sentido, luego regresa, ¿no? a la caverna para explicar lo que él entiende de dónde viene la luz, la razón última. Aunque claro, dice Platón que los compañeros se atreven a que lo maten, porque es un problema que tiene la filosofía y la ciencia, que ya aparece en Grecia, que suelen ir contra el sentido común de la época. Y entonces, claro, aparece siempre la posibilidad de los mártires científicos, los filósofos, como Sócrates. Sócrates fue el primer mártir. Hubo otras condenas antes de Sócrates a otros filósofos por problemas religiosos, por ir contra las creencias comunes, como Anaxágoras, que los expulsaron de Atenas, ¿no? Pero bueno, Sócrates se ve como el caso que Platón tiene en mente seguramente, que fue condenado a muerte, ¿no? Sin embargo, los atenienses se arrepentirían de haber hecho esa condena al hombre más sabio de Atenas, ¿no? En ese sentido, la filosofía en los griegos, el concepto que tiene la tradición griega de filosofía, es lo que nosotros llamamos un concepto más restringido de filosofía. La filosofía, como decía Gustavo Bueno, en sentido amplio, es una concepción del mundo, y eso todas las civilizaciones la tienen, pero la filosofía en sentido estricto es la filosofía griega, que no es una mera concepción del mundo más, sino que intenta ser una explicación verdadera del mundo, racional, basándose no en opiniones o en mitos, sino en razonamientos, deducciones. Por eso la filosofía intenta tomar el ejemplo de los métodos rigurosos de la ciencia, ¿no? Y como vemos, la filosofía que aparece en Grecia pues siempre intenta ser una filosofía que todo lo que afirma tiene que ser demostrado, fundamentado racionalmente. No digamos ya la filosofía europea, en la que en Descartes, por ejemplo, aparece ya la idea de una sistematización matemática, ¿no? Un Spinoza, la ética de Spinoza, que parece un libro de geometría de las ideas, ¿no? Esta idea es la que está en germen en Grecia. Y esta idea no existe en otras civilizaciones. Por eso, cuando hablamos de filosofía, nosotros hablamos de filosofía en el sentido de esta tradición, y si esto es filosofía, no tiene nada que ver con lo otro prácticamente. No se puede usar la misma palabra para dos cosas tan enteramente diferentes, es pues crear una confusión. Por eso nosotros vamos a distinguiendo esto, vamos a decir claramente que claro, no tiene sentido esas reivindicaciones que hacen los estudiantes en Cambridge, pakistaníes o
o de otros países, ¿no? De vietnamitas o chinos que quieren equiparar la filosofía occidental a Kant con Confucio, Sócrates. No se puede equiparar porque son dos géneros completamente diferentes. Y en ese sentido, la filosofía occidental no es eso. Y por tanto, un licenciado en filosofía que coja un pupurri ahí de pensadores, pues eso lo que tiene en la cabeza es un pupurri, ¿no? Porque la filosofía occidental tiene no solamente es que tenga ese nivel distinto, es que tiene también una construcción interna, una discusión interna sistemática, y hay cierto progreso en la historia, en el desarrollo de los intentos de resolver estas explicaciones sistemáticas, racionales del mundo, ¿no? Son los grandes sistemas filosóficos, los grandes filósofos, ¿no? Los grandes filósofos en la historia occidental suelen ser filósofos sistemáticos, no son filósofos literarios o poéticos, como puede ser Voltaire, son filósofos duros de entender y de estudiar en sus libros más famosos, como Aristóteles con la metafísica, Kant con la crítica de la razón pura, Husserl con las investigaciones lógicas, es decir, Heidegger con Ser y Tiempo. Es decir, son libros que necesitan un estudio porque requieren un conocimiento de una técnica terminológica muy precisa que se va desarrollando toda la tradición occidental, y el que no conoce esa terminología con precisión pues no entenderá estos libros. Vamos, a las 50 páginas los tira por la ventana, la crítica de la razón pura. Y claro, no son libros cualquiera, estos son los filósofos más famosos. No es que sean filósofos de segundo orden, son los filósofos más famosos. Kant, Aristóteles, Platón, Descartes, son todos filósofos que tienen obras muy técnicas. También tienen otros escritos más populares, ¿sí? Evidentemente hay partes más literarias, pero el núcleo del pensamiento occidental es tan arduo y tan abstracto y tan difícil de comprender como pueden ser las matemáticas, la tradición matemática o las ciencias físicas, aunque no hay mucha conciencia de esto hoy. Vivimos una época un poco de decadencia de la filosofía, que nos están arrinconando, como en la época de Kant. La filosofía está pasando a las facultades de filosofía a una especie de situación de inferioridad, ¿no? En la época de Kant todavía era frente a la teología, que se consideraba la ciencia suprema y la más importante, o otras facultades como medicina o derecho, que tenían una importancia social muy grande. Hoy no sé esto, porque la teología, debido a Kant, fue expulsada a la universidad porque no era ciencia, ¿no? Y el problema hoy son las propias ciencias positivas, ¿no? Que son las que por su importancia en el desarrollo de la tecnología, el dominio de la explicación de la naturaleza, el dominio de la naturaleza, el dominio de las enfermedades con la bioquímica, todo esto, claro, le da una importancia a los científicos hoy que están sustituyendo a los sacerdotes, a los teólogos. Y cuando hay una epidemia no se hace como en la Edad Media, que se saca a la Virgen en procesión o se llama ahí a los curas, ¿no? La epidemia se llama a los virólogos, a los epidemiólogos, o sea, son los que realmente en los que creemos que no pueden salvar. Y en ese sentido, ese papel tan grande que tiene hoy la ciencia en las sociedades industrializadas, occidentales, avanzadas, pues hace que el denominado fundamentalismo científico pues considere que la filosofía que es menos importante y que debe desaparecer. Y tampoco les gusta que el papel crítico que siempre mantuvo la filosofía, pues que a veces les molesta, y esa situación. Y por eso estamos en esta batalla y a ver cómo se resuelve, porque tampoco está perdida para la filosofía. Es decir, hay una posibilidad de que la filosofía se enfrente a la ciencia. Claro, la situación es complicada porque si tú quieres criticar a la ciencia, pues tienes que conocerla. Entonces, claro, la formación de hoy de cualquier estudiante de filosofía en las universidades, pues debería
Esto ya lo decía, por ejemplo, Jean Piaget, ¿no? Que criticaba mucho la formación que se daba a la filosofía en Francia en su época, que los estudiantes de filosofía pues no tenían nociones de ciencias, entonces, claro, por eso Piaget tuvo a veces muchas críticas muy duras contra la filosofía que él conoció y que él practicó, porque Piaget de joven era profesor de filosofía en la universidad, luego se dedicó a la psicología, ¿no? Pero aquí Gustavo Bueno, por ejemplo, en Oviedo también defendía mucho la necesidad para un estudiante de filosofía hoy, más incluso en otra época, de tener un cierto conocimiento de las ciencias, del estado de las ciencias, de la divulgación científica, de unos conceptos básicos, poder entender mínimamente. No se trata de competir con los físicos, sino entender qué están diciendo, ¿no? La filosofía en ese sentido, como decimos nosotros, no solamente es de letras, como aquí se dice, Facultad de Filosofía y Letras, que se vuelve a llamar esta facultad de Oviedo ahora Facultad de Filosofía y Letras. Bien, pero filosofía es letras y ciencias. Y hoy la importancia de las ciencias hace que estas ramas de la filosofía, que son clásicas, teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, ese conocimiento científico, estas preguntas son las que le ha respondido clásicamente la filosofía. Es lo que Kant decía que podía salvar a la filosofía frente al imperialismo de la ciencia que trata de arrinconarla, ¿no? Porque hay una pregunta que la ciencia como ciencia no puede responder y que es importantísima. Es la pregunta ¿qué es la ciencia? Decía Kant. Un físico como tal físico puede responder que es un electrón, que es un protón, pero qué es la ciencia no puede responder, porque no existe solo una ciencia, la física, existe más. Tendría que ser también biólogos, conocer la biología, conocer la historia, comparar los métodos, y claro, eso como físico no lo hace. Luego, sin embargo, se permite opinar de lo que le da la gana, con el prestigio que le da a la física. Muchos premios Nobel de físicos pues, hablan de la filosofía, como Hawking, el finado Hawking, sin tener ni idea de quién era Kant o lo que había dicho Kant, de teoría del conocimiento. Claro, tienen razón que muchos filósofos hablan de la física sin saber nada, ¿no? No tienen, también hay de por las dos partes, ¿no? Pero creo que en la filosofía hoy, debido al prestigio que tienen las ciencias, vivimos hoy en una sociedad tecnológica avanzada, como vivimos plenamente otra vez en una revolución tecnológica, como está pasando con toda esta revolución de los iPhones, de los ordenadores, de Internet, o incluso de ramas de la biología molecular, como pasa con la genómica. Todo esto es importante y por eso la enseñanza de la filosofía, y lo digo ya que estáis aquí empezando, que tengáis esto en cuenta, ¿no? Es decir, que no se puede, si la filosofía tiene que frenar las ambiciones totalitarias de la ciencia, de expulsarla, pues para frenarlas tiene que entender qué es la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Como dice Kant. Entonces hay que tener una base de conocimientos para poder hacer las críticas. Aquí se hizo, en Oviedo, por ejemplo, precisamente fue uno de los sitios del siglo XX donde se desarrolló una teoría de la ciencia, una investigación sobre lo que se respondió, se dio una respuesta a la pregunta ¿qué es la ciencia? Pues ahí tenéis el libro de Gustavo Bueno, ¿qué es la ciencia? Un librito donde desarrolla su teoría de la ciencia categorial. En otros países, pues en el mundo anglosajón, pues hay los neopositivistas, como Popper o otros grandes filósofos de la ciencia, pues desarrollaron su respuesta, ¿no? Es decir, es un tema que está ahí y que es necesario conocer estas cosas porque si no, no se entiende lo que es la tradición occidental de la filosofía, que tiene mucho que ver con las ciencias. Ya, en el sentido ya desde su origen, ¿no? Desde Platón y desde los presocráticos que eran científicos. En ese sentido, esta deriva que hay hoy en algunas facultades en España, pero en otros países también avanzados, en Estados Unidos, de centrar la filosofía en la filología, en el comentario de textos, pues me parece que es empobrecedora. Es necesario esa labor filológica, pero no se puede renunciar a la labor principal que ponía Kant a la filosofía. Una era la crítica
crítica. Por eso la filosofía se llama filosofía crítica. La crítica de todo del conocimiento, ¿no? De todo lo que tenemos, los supuestos, la crítica de la ciencia. Y a su vez también la otra labor que ponía Kant era alumbrar los caminos de la ciencia, ¿no? Ese ejemplo que ponía Kant en el escrito sobre el conflicto de las facultades. Hay un párrafo en el que Kant dice que la filosofía no es la ciencia, no es ciencia. No es la señora ciencia, dice. No se puede equiparar con la señora ciencia. Es la criada, la sierva de la ciencia, la auxiliar. Pretende auxiliar a la ciencia. ¿Cómo? Pues dice Kant, una vez llevándole la antorcha para iluminar el camino. Y otra vez va adelante, y otra vez va detrás, cogiéndole la cola del vestido de la señora para que no se manche. Es decir, unas veces, dice Kant, la filosofía introduce ideas que después la ciencia pues explotará o que orientarán a la ciencia y que pueden llegar a producir cambios y revoluciones científicas. Por ejemplo, cuando aparece la idea de evolución, todo el evolucionismo tiene sus orígenes en la filosofía, más que en la ciencia. En Leibniz, por ejemplo, o Diderot. Después fueron los científicos, los biólogos, los que orientándose por estas ideas desarrollaron una biología completamente contraria a la de Linneo, que estaba orientada por Aristóteles u otro filósofo, ¿no? Esa labor, filosofía siempre tiene un aspecto creativo. Que claro, es muy difícil crear en filosofía, pero es que hay que crear, ¿no? No hay muchos filósofos creativos, pero tiene que haberlo, porque si no la filosofía no avanza, es una tarea. Y otra tarea también más usual es la crítica. La filosofía tiene que cribar todo el conocimiento, y el conocimiento científico especialmente, y decir qué es lo que es científico y lo que no, porque eso en realidad solo se puede decir desde una teoría de la ciencia, que es filosófica. Y esa crítica pues, puede ser sana porque puede pues, destruir muchas veces concepciones que pasan por científicas y no lo son, y son mitos o son metafísicas, o son concepciones que no tienen esa fuerza que tiene la ciencia, ¿no? Y a veces se intenta pasar hoy, hay ramas de algunas ciencias que están haciendo pasar pues aspectos no científicos por científicos. Y esto es lo que debe hacer la filosofía, ¿no? Según Kant. Bien, con esto llegamos a Kant, que realmente después de Aristóteles o Platón es quizás el filósofo, de los grandes filósofos que imprimió un giro más novedoso y más potente a lo que se entiende por filosofía. De los griegos, ya dijimos que para los griegos la filosofía es el amor al saber, la definición clásica de la filosofía, pero claro, el problema que había con esta definición, que la introduce Pitágoras, que era un filósofo y un científico, era un matemático y un filósofo, y Pitágoras, cuando pone el ejemplo del estadio, dice, en el estadio hay algunos que van a combatir, otros van a vender palomitas y los otros van a mirar. Los que van a mirar son los teóricos. Entonces él compara al científico, la vida teorética, que introducen los griegos, los dios teoreticos, ¿no? De los griegos, es distinta de la práctica, la vida práctica. Tiene que haber una porción de ciudadanos que se dediquen a contemplar, para entender, tratar de entender el mundo. Son los científicos, los filósofos, para Pitágoras, ¿no? Claro, esto que es una idea que introducen los griegos, en este sentido puramente desligada de las religiones, porque claro, otras civilizaciones la vida teorética es la vida contemplativa de los religiosos, pero es que en Grecia parece ligada a la contemplación científica y filosófica, no religiosa, en principio. Se intenta distanciar de las religiones y de hecho los griegos se vieron obligados a crear instituciones, diríamos hoy laicas, que son las escuelas filosóficas, que no son escuelas, no son templos,
o no son escuelas puramente técnicas, como había de artesanía, tal. Son un tipo de escuelas que plantean la necesidad de la contemplación, del deseo de saber, pero eso está ligado tanto a la ciencia como a la filosofía. No se distingue la ciencia y la filosofía por esto. Platón intentaba distinguirlas por la idea de si la filosofía si la ciencia es un conocimiento cerrado, pero exacto, pero limitado, mientras que la filosofía tendría que ser un conocimiento exacto, pero que abarcase toda la realidad, ¿no? Entonces, estas distinciones, Platón empieza ya a darse cuenta de que no es lo mismo la filosofía que la ciencia. Sin embargo, por lo que sea, Aristóteles siguió entendiendo la filosofía como una ciencia y de ahí pasó la filosofía como la ciencia suprema a la tradición medieval europea, ¿no? Donde la metafísica de Aristóteles, que era la filosofía primera, se entendió como una especie de teología, porque el ser supremo de la metafísica se transformó en el Dios de la religión monoteísta, ¿no? El cristianismo. Y en este sentido, en Occidente, pues se instauró esta concepción de la filosofía como ciencia, que era la teología, que era la ciencia suprema de las universidades. Claro, todo esto se viene abajo con la crítica que hace Kant a la teología formal, ¿no? a la teología, diríamos, racional. La teología racional, diferente de la teología positiva, que es la teología bíblica, que la teología es pues la explicación de quién es Dios, ¿no? La respuesta se puede responder de dos modos, ¿no? Pues la teología bíblica pues intenta buscar en la revelación de los libros, aquellos que se supone que conocieron a Dios, como Moisés, pues intenta explicar quién es Dios por los textos de la Biblia, esa es la teología bíblica, ¿no? Sin embargo, a partir del tomismo se introduce ya un intento de explicación de la idea de Dios por demostraciones utilizando la filosofía de Aristóteles, ¿no? Demostrar que Dios existe, como por las pruebas de la existencia de Dios, las famosas 5 vías de Santo Tomás. Y esto es la teología racional, la explicación racional, un intento de comprender a Dios desde un punto de vista racional, no solamente por la fe en los testimonios de la Biblia, sino por la razón, ¿no? De toda esta idea medieval de la razón tiene que ayudar a la fe, todas estas discusiones. Y en ese sentido, pues se desarrolló esta teología racional como un refuerzo de la fe. Se podía, incluso llegó a pensar que era un conocimiento científico, de una demostración de la existencia de Dios, como se demuestra pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Con una serie de razonamientos formales. Y esto durante muchos siglos pues, fue aceptado, ¿no? Solamente se empieza a poner en cuestión, sobre todo en la modernidad europea, sobre todo en la época de la Ilustración. Quizás Hume, antes que Kant, Hume es el autor filósofo inglés que publica algunos escritos sobre la religión, que no se atrevió a publicarlos en vida. Los publica, se publica de muerte y aparece ya las críticas a la teología, a las demostraciones, que después era Kant el que les da una forma, todas las críticas, en la crítica a la razón pura, en la parte de la dialéctica trascendental, Kant resume las críticas a todas las pruebas de forma sistemática, la prueba cosmológica, la prueba ontológica, todas estas demostraciones. Y en ese sentido Kant, pues, en la crítica a la razón pura, después de responder y dar razones de por qué la geometría es una ciencia, en la estética trascendental es donde contesta esta pregunta, en la analítica, la primera parte de la lógica contesta la pregunta por qué la física de Newton es una ciencia, da razones, pero después en la segunda parte de la lógica, que es la dialéctica, Kant responde a la pregunta de por qué la teología o la metafísica, como se llama también, no es una ciencia. Y no puede ser una ciencia, no es ciencia. Entonces, claro, esto llevó
a la ruina, ¿no? de esta pretensión de la metafísica o de la teología de ser una ciencia y se pasa más bien a considerar, por tanto, que la filosofía, por otra parte, tampoco para Kant es una ciencia ni lo pretende. Y en ese sentido, pues se produce una crisis que lleva a modificar el concepto de filosofía que tenía la tradición occidental de los griegos. Y Kant, en ese sentido, viene a decir que la filosofía no es una ciencia, tampoco la teología lo es, ni la metafísica, pero la filosofía tiene una ventaja sobre, digamos, la teología, que debe responder, primero, que se apoya en la ciencia, en las ciencias, y debe responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Entonces, en ese sentido, Kant introduce un concepto de filosofía, que la filosofía no sería ya, dice Kant, como para los griegos, que debía explicar toda la realidad, ¿no? Como hacía compitiendo con las ciencias, pues en los griegos había una física aristotélica, pero había también una física estoica, modernamente con Descartes aparece una física cartesiana, una física filosófica, una explicación filosófica de la física. Claro, todas estas competencias entre las filosofías entran en crisis cuando se constituye la mecánica de Newton, ¿no? En la que son los científicos los que consiguen decir lo que es la física, y esa física es igual para todos, no hay una física filosófica. Y Kant se da cuenta entonces que la física desplaza todas estas especulaciones de los filósofos sobre el mundo físico, las arrincona, porque lo explica mejor y porque tiene más éxito con los experimentos, con lo controla. En ese sentido, Kant se da cuenta de que si eso ocurre así, si aparecen ciencias nuevas que expliquen otras partes de la realidad, como de hecho aparecieron ya primero la química, luego la biología, las ciencias humanas, pues la filosofía se va a quedar sin nada, desprestigiada, ¿no? ¿Cómo se puede salvar de esto? Que es un poco la idea que tienen muchos científicos fundamentalistas, positivistas, que vienen a decir que en principio la ciencia aprendió de la filosofía, es la hija de la filosofía, pero al ir creciendo, pues fue desplazando la filosofía, que se muere, y la filosofía tendrá que desaparecer, será sustituida por sus hijas, que son las ciencias, ¿no? Esta idea que está muy arraigada en muchos científicos, claro, nosotros sostenemos una idea contraria. Por ejemplo, la sostenía Kant o Piaget, por ejemplo, o aquí Gustavo Bueno también en Oviedo, ¿no? Decía, precisamente Piaget, por ejemplo, lo decía muy claramente, dice Piaget, que a veces a Piaget se le acusa de positivista y aunque él creyó que la teoría del conocimiento podía ser una teoría científica, sin embargo Piaget tiene mucho de filósofo. Y de hecho una de las cosas que dice, y va contra los positivistas de su época, que era el neopositivismo empirista del Círculo de Viena y todo esto que él conoció, tiene una idea interesante, ¿no? Que viene a decir que precisamente cuando hay revoluciones científicas o aparecen ciencias nuevas, la filosofía, en vez de recular, en vez de morir, lo que hace es, pues, generar un momento de creación impresionante, ¿no? Entonces pone el caso de Platón. La filosofía de Platón dice, sale de la reflexión sobre la geometría, que era tan importante para Platón y los griegos. La filosofía de Descartes, si hay una filosofía nueva que supera a la aristotélica o que es distinta o lo que sea, o más potente o lo que se quiera, es debido a que aparece una ciencia nueva que no conoce Aristóteles, que es la astronomía moderna, la física moderna de Galileo. Entonces eso, Descartes, que conoce esta física, incluso intenta desarrollarla, pues genera una filosofía nueva. Después, dice Piaget, con Kant aparece una teoría del conocimiento nueva porque Kant conoce la física de Newton. Y entonces
es una física todavía más desarrollada que la de Galileo, y en ese sentido, pues claro, la filosofía, lejos de morir con el desarrollo de la ciencia, todo lo contrario, florece, ¿no? Las grandes épocas de creación. Por tanto, se puede mantener, esta idea es completamente antipositivista, es la contraria, pero creemos que es más racional, que es más verídica esta idea que la que dice el positivista. Y en ese sentido, pues Kant mismo ya se da cuenta de esto, ¿no? Y entonces Kant viene a decir que la filosofía no es un saber, no es un deseo de saber, ni es nada de esto. Aunque tiene en general, me parece una visión, sí, hay un aspecto de los filósofos que quieren saber, pero los científicos también quieren saber, esto es común. Incluso popularmente se decía antes que una portera, por ejemplo, tiene una curiosidad por saber lo que pasa, entonces sería filósofo. O sería, pero claro, también es decir que el, que la filosofía no es un saber propiamente primario, ¿no? Sino que supone las ciencias y por tanto que es una reflexión sobre el saber. Porque la tarea que da Kant a la filosofía es que la filosofía es un saber del saber. Es una reflexión sobre unos saberes ya establecidos, ¿no? Saberes no solamente técnicos, como era antiguamente, sino científicos que van apareciendo y que dan mucho que pensar. Dice Kant, eso da mucho que pensar. Entonces, solamente se puede organizar una reflexión más general que la que tienen los científicos, que es la filosófica. Y por eso la filosofía es una reflexión sobre el saber, dice Kant. No es un deseo de saber, es un saber. No es un deseo, es un saber ya. Es un saber positivo, que parte de otros saberes. No es que se esté buscando el saber, sino que la filosofía tiene una tarea más modesta, dice Kant, ¿no? que antiguamente, pero más precisa y más positiva, ¿no? Y por eso Kant, la crítica de la razón pura, no solamente es una obra filosófica, pero que está reflexionando, tiene como referencia las matemáticas, la física de Newton, la teología, y analiza esos saberes, ¿no? Entonces, toda la construcción de Kant es una reflexión sobre esos saberes, cuáles son sus límites, hasta dónde llegan, qué es lo que las condiciones, cómo son posibles esos saberes que dice Kant, ¿no? Las condiciones de posibilidad, ¿no? En ese sentido, la filosofía es una reflexión. Esta idea también la maneja Gustavo Bueno cuando dice la filosofía es un saber de segundo grado, ¿no? Es un libro que tiene Gustavo Bueno, que es la filosofía. Podéis leer una conferencia que reunió en un libro, un librito, pues ahí aparece esta idea que se la dice así, pero esta idea viene ya de Kant, ¿no? O sea, la filosofía supone otros saberes. Esto es la innovación kantiana que rompe con la tradición antigua del deseo de saber y todo esto, ¿no? La filosofía es un saber. El propio Hegel, por ejemplo, siguiendo a Kant, lo dice en el prólogo de la fenomenología del espíritu, hay una frase que se cita mucho de Hegel, dice Hegel que la filosofía ha dejado de ser un deseo de saber para ser un saber riguroso, dice, un saber del saber, pero un saber riguroso, sistemático, llega a ser sistema, ¿no? Organizar ese saber como de una forma sistemática. En ese sentido es en el que nosotros partimos de la concepción que nos llega a nosotros, contemporánea, de la filosofía, que es esta, que arranca de Kant, que es que la filosofía es un saber de segundo grado que supone otros saberes. Y entonces el propio Kant, pues, se plantea que la tarea entonces por la que tiene que empezar la filosofía, una filosofía crítica, no como la filosofía antigua, que estas cuestiones, pues para Kant no las tenía claras, pues esta tiene que empezar precisamente por establecer qué es el saber, qué es el conocimiento, ¿no? Tiene que ser una teoría de conocimiento. Antes de explicar, como hacía Aristóteles, qué es el ser, como hacían los griegos, que la pregunta por el ser, ¿no? La pregunta desde Parménides, Aristóteles, toda la parte quizá más brillante de la filosofía griega, ¿no? Es la reflexión sobre el ser, que dice Heidegger, ¿no? La pregunta por el ser. Pues esa pregunta, dice Kant, el problema de los griegos es que antes de preguntar por el ser hay que preguntar por hasta dónde llega nuestro conocimiento.
porque si nuestro conocimiento es limitado, claro que es una idea que se introduce como el empirismo inglés y las críticas al racionalismo metafísico, ¿no? Entonces, esta idea de que nuestro conocimiento no va más allá de la experiencia, y si no va más allá de la experiencia, pues es limitado. Estamos limitados al mundo fenoménico, al mundo que podemos observar. Lo que hay más allá, dice Kant, es una cosa en sí que no sabemos ni ahora ni nunca, dice Kant. No podemos conocer lo que son las cosas en sí, ¿no? Estas ideas de Kant. Solamente conocemos el mundo de los fenómenos, y la ciencia, el conocimiento científico y técnico se apoya en los fenómenos, el mundo de los fenómenos. El mundo y ese conocimiento que tenemos es limitado, porque no conocemos toda la naturaleza, pero sí conocemos algunas partes de la naturaleza que podemos entender, y como podemos controlar procesos naturales, estamos seguros en una isla de la razón, que dice Kant, ¿no? En la que estamos rodeados, sí, de un mar, de un océano cuyos confines no conocemos, y que puede haber fuerzas en el resto del universo, ¿no? Estamos en la Tierra como una especie de un lugar que físicamente entendemos, ¿no? Controlamos en gran parte, no totalmente, claro, pero en una parte es bastante, pues podemos estar seguros. Aquí, lo que no quita para que mañana haya una tormenta y venga un maremoto y arrase la isla, ¿no? Como algunos dicen ahora los científicos, que puede aparecer mañana un cometa que destruya la Tierra, en fin. ¿No? Kant se da cuenta de la situación crítica, y no, tampoco hace una apología de la razón. Precisamente la obra más importante que Kant se llama Crítica de la razón, crítica de la razón pura. Y eso tiene un sentido doble, un análisis de la razón, cuáles son las condiciones, hasta dónde llega, pero hay una criba, ¿no? Un carácter crítico es cribar la razón en el sentido de quitarle aquellos excesos que se le atribuían, que se creían que por la razón podíamos conocerlo todo. Kant dice que no, que hay unos límites de la experiencia. Estos límites son límites del conocimiento, por tanto Kant por eso da aquí un giro también al planteamiento de la filosofía. La filosofía debe empezar para Kant no por la metafísica, o por responder a la pregunta ¿qué es el ser?, como hacía Aristóteles, sino que tiene que empezar por la pregunta ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos saber? Primero hay que responder a la pregunta del conocimiento, y después, según lo que podamos saber, podemos responder a la pregunta ¿qué es el ser? Pero no antes, ¿no? Como hacía Aristóteles, lo hacía al revés. Aristóteles empezaba por el ser, y después la teoría del conocimiento de Aristóteles respondía a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Aristóteles respondía a la pregunta ¿qué es el conocimiento? La teoría implícita del conocimiento de Aristóteles, ¿no? Sin embargo, esa teoría del conocimiento de Aristóteles está derivada de la ontología, de la metafísica ileformista, de la teoría del ser ilemórfica. De ahí saca Aristóteles, ya lo veremos en otros temas posteriores que hablaremos de la teoría del conocimiento, ¿no? Kant hace al revés. Entonces, este giro de kantiano es el que marca la situación en la que todavía estamos nosotros en la filosofía contemporánea en Europa, ¿no? Todavía estamos en esta situación en la que la filosofía es la tarea primera, dice Kant, de la filosofía, es responder qué podemos conocer. Por eso dedico las famosas 3 críticas a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos conocer? Es la crítica de la razón pura. ¿Qué podemos desear? Es la crítica de la razón práctica, que es un análisis del conocimiento práctico. La crítica de la razón pura es un análisis del conocimiento teórico, ¿no? Y luego la tercera pregunta, ¿qué podemos esperar? Sería más o menos las ideas de Kant de la teoría de la religión. Y en ese sentido, Kant decía que estas 3 preguntas se resumen en una, que es la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La antropología. Por eso Kant, la idea que tiene Kant de la filosofía, que es la que tenemos también nosotros en gran parte, es que la filosofía tiene que empezar por la aplicación del conocimiento, por la gnoseología, diríamos hoy, la teoría del conocimiento. Pero ese es el principio, pero no el final. Todo eso debe ir encaminado a responder una pregunta que no por ser la última deja de ser la más importante para Kant. Es la pregunta ¿qué es el hombre? La antropología. De hecho, Kant es el primero que empieza a dar unos cursos de antropología, ¿no? Antropología desde un punto de vista pragmático.
Bien, entonces vamos a quedar aquí. Hasta el próximo vídeo vamos a continuar explicando estas preguntas de Gamma.